Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Oriel y hoy vamos a estar viendo en este video qué tenemos que hacer cuando adquirimos un equipo nuevo, ya sea una laptop o una computadora de escritorio. ¿Qué programas tenemos que instalar? ¿Qué programas tenemos que desinstalar? ¿Qué programas nos vinieron de versiones de prueba de 30 días que tenemos que quitar? ¿Y qué configuración dependiendo de qué equipo tenemos que realizar en la computadora? Así que no te puedes perder este video, quédate con nosotros. Podemos ver las especificaciones a un costado de la caja de nuestro equipo, de nuestro cliente, para hacerle el trabajo. Vamos a retirar el tape para abrir la caja y sacar el equipo. Una vez que ya lo tengamos abierto, vamos a sacar el cargador de la caja y su cable de corriente. Vamos a sacar el equipo. Viene cubierta con un cartón reciclado para más protección dentro de la caja. Aquí tenemos nuestra computadora HP de color gris. Viene cubierta de un plástico transparente. Cabe señalar que este equipo es para equipo de uso múltiple. Un equipo más tipo oficina, tipo personal. Vamos a realizar el encendido del mismo para empezar a realizar las configuraciones. Lo primero que nos pregunta es el idioma en el cual vamos a hacer la configuración. Vamos a seleccionar Español de México, que es el que nos da. Luego nos va a consultar cuál es el país donde estamos ubicados. En este caso nosotros estamos ubicados en Panamá. Así que vamos a buscar Panamá. Una vez seleccionado, le damos que sí. Luego nos va a consultar cuál es nuestro teclado. Para verificarlo, buscamos dónde está ubicado la arroba. En nuestro caso está en la Q. Eso quiere decir que es un teclado latinoamericano. Así que seleccionamos latinoamericano. Nos consulta igual si deseamos agregar otra distribución, le damos que omitir porque vamos a trabajar solamente con eso. En Windows 11 es obligatorio conectarlo a una red, ya sea cableado o inalámbrico. Colocamos nuestra contraseña en nuestro Wi-Fi y esperamos que se conecte. Una vez ya conectado, le damos siguiente. Luego en este esperamos a que nos salga las comprobaciones de si hay actualizaciones para el equipo o algo así, y esperamos a que termine la comprobación. Una vez ya terminada, nos va a salir el aviso de la licencia del uso de Windows. Le damos que sí. Posterior nos va a salir si queremos colocarle un nombre a nuestro equipo. Podemos dejarlo por defecto y le damos omitir por ahora y el sistema coloca un nombre automático. Nos pregunta si queremos tener algunos otros servicios, le damos iniciar sesión. Para esto nos va a pedir una cuenta de Windows. No es necesario tener una cuenta de Windows, puedes agregar un correo como el que vamos a agregar y le sigue los siguientes pasos. Le escribes una contraseña aleatoria, no tiene que ser ninguna de esas contraseñas y nos va a salir un error. En eso le damos siguiente y él se va a saltar ese paso y nos va a crear una cuenta local. Pero si tú deseas activar tu correo, lo puedes hacer en este momento para que se active con esa cuenta. Aquí podemos colocar, si es una cuenta local, nuestro nombre de usuario. Colocamos nuestro nombre de usuario, en este caso el nombre de nuestro cliente, y le damos siguiente. Se nos pide la contraseña. Si queremos colocar una contraseña en este momento, la podemos realizar o podemos darle siguiente, dejarla en blanco y colocarla después. Nos pregunta el nivel de privacidad que vamos a tener en el dispositivo. En el caso de nosotros lo vamos a dar todos por defecto, pero en el caso de ustedes pueden quitar opciones de las que no necesitan. Así que nosotros le damos siguiente, siguiente y aceptar. Nos pregunta si queremos registrar luego el equipo. Esto es más para
la de la marca, del HP que nos pide. Nosotros vamos a omitir los pasos y le damos siguiente y no vamos a aceptar nada de lo que nos salga ahí. Una vez que nos salga este paso, va a iniciar por primera vez el sistema operativo. Va a demorar unos minutos en configurarse para entrar del primer pantallazo que nos va a sacar la ventana de inicio de nuestro sistema operativo de Windows 11. Aquí podemos observar que ya tenemos nuestra primera vista de nuestro sistema operativo, y lo que vamos a realizar posteriormente es configurar nuestro navegador, que es el Microsoft Edge. Le vamos a realizar la configuración. Omitimos los datos si no queremos sincronizar nuestra cuenta para que él quede localmente también configurado, para posteriormente realizar la descarga de las actualizaciones, descarga de programas que vayamos a instalar después de esto. Una vez que ya lo tengamos configurado, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a el menú de inicio en la sección de configuración. Y lo que vamos a hacer aquí es desinstalar todas las aplicaciones que tienen un periodo de 30 días, que son aplicaciones de prueba, y vamos a desinstalar todas estas aplicaciones, como tenemos ejemplo como el antivirus, el Microsoft Office que viene de prueba, programas que solamente vienen por 30 días. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a instalar otras licencias de esos mismos productos, pero que ya tenemos la licencia y no son compatibles con, por lo menos, el Microsoft Office no es la misma versión que la que viene instalada, así que vamos a instalar la licencia de nuestro Microsoft Office y hacemos estos pasos. Esto se hace también para las otras aplicaciones que no vayamos a utilizar, que son por periodo de 30 días. Desinstalamos todos los programas que tengan que ver con Microsoft Office para que no quede residuo de ninguno de ellos que interfiera con la instalación nueva. Adicional a eso, bueno, ya podemos ir instalando otros programas de utilidad como el Adobe Reader, que es para abrir archivos PDF. Podemos descargar el WinRAR, que es para archivos comprimidos. Lo instalamos y ya lo tenemos en nuestro computador. Y listo. Ahora vamos a ir nuevamente a la opción de configuración, pero en esta vez vamos a verificar o comprobar que existen algunas actualizaciones para nuestro sistema operativo. Como él viene de fábrica nuevo, de cuando se lanza en el sistema operativo, lanzan el equipo, deben haber salido algunas versiones del sistema operativo, y vamos a darle el chance de que busque y las instale. Como pudimos observar en este video, realizamos una configuración desde cero para una laptop de nuestro cliente. La configuración que utilizamos es para un uso diario, un uso cotidiano de trabajo, de investigación, para hacer tareas, navegar en internet, por lo cual se le realizó instalaciones de programas como Word, Excel, PowerPoint. Se le configuró los navegadores, el Chrome, el Edge, para que naveguen en internet. Una configuración básica para un uso básico. No es la misma configuración para un equipo gamer que un equipo de uso doméstico. Son configuraciones diferentes, así que dependiendo de qué equipo tú adquieres, es la configuración que se te debe hacer a los programas y al equipo para que te dé el máximo rendimiento posible, por lo cual tú estás pagando ese equipo. Así que si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de todo nuestro contenido. Será hasta la próxima.